Hola amigos que nos siguen por el programa Crónicas de Anáhuac. Nos encontramos en uno de los lugares del Estado de México conocido como Xolotl. Nos estamos con nuestros amigos que nos invitaron a su casa a compartir. Lo que acaban de ver es una ceremonia de danza. ¿Nos puedes explicar cada cuándo se realiza esta ceremonia para que nuestros amigos que nos pueden ver por el canal se integren o cómo le hacen? Bueno, pues inicialmente nada más hacíamos una sola danza en el año. La hacíamos en el mes de julio, dependiendo la fecha en que cayera el domingo. Y esta danza la inició un amigo, un hermano mexica, que se llama Moisés, Juan Moisés, Pezuña de Venado, o Juan de Mazatlán. Con él iniciamos. Él empezó hace 12 años. Nosotros a él lo contactamos en 5 años más o menos, pero como él sale mucho, entonces nosotros nos organizamos para hacer un grupo independiente y ya ahorita llevamos 4 años trabajando con esto. Hemos estado saliendo a ¿Y cómo se llama su calcún? Nuestro círculo de danza se llama Xolotl. Ese nombre se lo pusimos en honor a nuestro caudillo, que es el fundador de este pueblo, que pues ya va casi alrededor de los 1000 años que llegó a fundar este pueblo. Las fechas de festividades ahorita pues ya hemos tratado de ir avanzando en este trabajo, entonces ya tenemos más danzas al año. Tenemos la fecha de julio, que es la fundación del pueblo. Tenemos la danza del 3 de mayo, que aquí se investigó y de acuerdo a los resultados, aquí se danzaba el 3 de mayo, se le danzaba Tlaloc, para la lluvia. Y ahora pues ya estamos tomando también la danza que es del santo patrón del pueblo, que es lo que viene manejando ya la tradición. Y para nuestros amigos de tradición o que les interese la cultura, ¿por qué medios se pueden comunicar con ustedes? ¿Teléfono, correo electrónico, alguna página? Pues tenemos el correo electrónico, sí pude, así como suena, sí pude, porque me costó trabajo y no sabía yo, entonces le puse sí pude, @rai.com.mx. Ese sería el correo. Y teléfonos tenemos el 015 96 92 442 56, es el teléfono local, y el teléfono celular 55 60 28 56 50. Esos son los teléfonos. Nosotros con esta persona que iniciamos, pues nos enseñó a trabajar con lo que es tradición y con lo que es mexicanidad. Y ya últimamente, estos años que hemos estado trabajando, nos hemos dado cuenta que ya las dos corrientes se han ido compactando, y hemos estado aprendiendo de ellos y ellos de nosotros. ¿Algún mensaje que les quieran dar a las personas que nos ven por este canal? Pues que esto de la danza es muy importante, porque de aquí parte el descubrimiento de nuestra cultura. Muchas veces nos arrimamos porque nos gusta el ruido del huehue, nos gusta la danza, los pasos, pero ya cuando estamos dentro de la danza nos damos cuenta que ahí viene nuestra cultura, se va descubriendo nuestra cultura y aprendemos el por qué la danza, por qué los pasos, el significado. Muchos creen que es una exhibición folclórica, pero realmente es una oración que hacemos. Y esta oración la aprendemos y descubrimos todo lo que encerraba, lo que hacían nuestros antepasados. Era una forma de vida, es una forma de vida lo que es la danza. Entonces, pues a los que desconocen esto, pues los invitamos que se acerquen a los círculos de danza. En cualquier parte del país y del continente se practica la danza. Desde que se acerquen, la danza es de todos, es universal y no se cobra. Porque les comentaba yo que es como si se les cobrara a nuestros hijos por hablar o por enseñarles a caminar. Entonces no les podemos cobrar, tampoco se les puede cobrar la cultura. Nosotros, la danza, en cualquier parte que lleguen, la danza es gratuita y es abierta para toda la persona que quiera iniciar este camino. Bueno amigos, entonces ya saben, vengan y conozcan nuestras tradiciones y nuestros pueblos. Y los dejamos con estos videos. Hasta luego.